Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este lunes de la tercera semana de Pascua. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 8 al 15. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los Libertos, oriundos de Cirene, Alejandría y Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él, y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Salmo 119 o 118. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos, instrúyeme en el camino de tus mandatos, y meditaré tus maravillas. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca, y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. En la liturgia de la palabra de este lunes de la tercera semana de Pascua, podemos resaltar dos aspectos bien importantes y de alguna manera complementarios. En la primera lectura vemos a Esteban, uno de los 7 diáconos escogidos y enviados a servir las mesas de los pobres, pero paradójicamente hoy no lo vemos en esta tarea y servicio, sino en uno más relevante y salvador. Está sirviendo la mesa de la palabra con mayúscula, que es dulce a los labios pero amarga al paladar, en cuanto que es fuente de vida para quien la escucha con deseo de vivir y encontrar el sentido de la vida, pero amarga para quien se resiste a dejarse transformar por ella, cambiar la manera de pensar y de obrar, y pretende encontrar la felicidad en las viejas maneras de conducir la existencia. Por eso ese amargor hace duro el corazón, cierra la mente y obnubila los ojos para no ver la verdad, para no entender y para no dejarse abrazar por quien nos trae la salvación y la vida eterna. Y como vemos en la primera lectura, se convierten en enemigos de la verdad, de la justicia y del amor, o como dirá San Pablo, en enemigos de la cruz de Cristo y de todos aquellos que, como Esteban, quieren mantenerse fieles, aunque tengan que pagar con la propia vida y hasta con la honra y el descrédito. Primera enseñanza entonces para nosotros hoy, que nos encontramos en una situación no muy diversa de la de Esteban y los primeros cristianos fieles. Dios nos llama a ser testigos de su palabra, a llevar su salvación a todos los hombres, a permanecer fieles aunque tengamos que sufrir muchos males, y sobre todo a dejar ver en nuestro rostro la imagen de Dios, que es amor,
misericordia, perdón y salvación. Muchos hoy llevan unas cruces en el extremo de una cadena alrededor del cuello como si fueran joyas. Tienen la imagen de Jesús impresa en sus camisetas donde dice, amo a Jesús, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios. Son personas que viven en la superficie. No tienen la profundidad que nos permitiría tomarlos en serio. Y es a esa gente, como ellos o como nosotros, que ostentamos el título de bautizados y enviados, de cristianos y miembros de una comunidad cristiana, a quienes se aplican las palabras de Jesús. En verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Tienen mi nombre en la boca porque ven en mí a alguien que incita a la rebelión contra el orden existente. Pones tu esperanza en una salvación realizada con poder y fuerza, con castigo y condenación. Me sigues para escapar de tu vida cotidiana, pero esta no es mi manera de obrar y proponer la salvación, dirá Jesús. Este es nuestro modo de pensar, el de nosotros que creemos en Jesús y que nos ponemos, por así decirlo, en su lugar. Pero el Señor no quería hablar así. Él observa el camino que toman los hombres. Por supuesto, la dirección no es precisamente la mejor, pero siguen avanzando y acepta su ritmo diciendo, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Nosotros no nos resistimos. Le preguntamos qué camino debemos tomar, qué debemos hacer. De repente hay una nueva esperanza para todos, porque hay alguien que no nos trata como personas superficiales, sino como personas que merecen siempre una nueva oportunidad y su enseñanza para salir de tantas ignorancias y confusiones. En el Evangelio de hoy iniciamos la reflexión sobre el sermón del pan de vida, que continúa durante los próximos 6 días hasta el final de esta semana. Después de la multiplicación de los panes, la gente siguió a Jesús. Habían visto el milagro, estaban satisfechos y querían más. No se molestaron en buscar la señal ni el llamado de Dios que había en todo esto. Cuando la gente se encontraba con Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, él tenía una larga conversación con la gente, llamada el Sermón del Pan de Vida. No se trata propiamente de un discurso, sino de un conjunto de 7 breves diálogos que explican el significado de la multiplicación de los panes, símbolo del nuevo éxodo y de la cena eucarística. Es bueno pues tener presente la división del capítulo para comprender mejor su significado. Juan 6:1-15, la gran multiplicación de los panes. Juan 6:16-21, el paso del lago y Jesús caminando sobre las aguas. Juan 6:22-71, el diálogo de Jesús con el pueblo, con los judíos y con los discípulos. Primer diálogo 6:22-27 con el pueblo. El pueblo busca a Jesús y lo encuentra en Cafarnaún. Segundo diálogo 6:28-34 con el pueblo. La fe como obra de Dios y el maná en el desierto. Tercer diálogo 6:35-40 con el pueblo. El verdadero pan es hacer la voluntad de Dios. Cuarto diálogo 6:41-51 con los judíos. Murmuraciones de los judíos. Quinto diálogo 6:52-58 con los judíos. Jesús y los judíos. Sexto diálogo 6:59-66 con los discípulos. Reacción de los discípulos. Séptimo diálogo 6:67-71 con los discípulos. Confesión de Pedro. La conversación de Jesús con el pueblo, con los judíos y con los discípulos es un diálogo bello pero exigente. Jesús intenta abrir los ojos de las personas para que aprendan a leer los acontecimientos y descubran en ellos el punto de inflexión que deben dar en la vida. Porque no basta seguir los signos milagrosos que multiplican el pan para el cuerpo. No solo de pan vive el hombre. La lucha por la vida sin un cierto misterio no llega a la raíz, se queda en un simple misticismo infecundo. Mientras conversa con Jesús, la gente se enfada cada vez más con sus palabras. Pero Jesús no cede ni cambia sus exigencias. El discurso parece un embudo o un cernidor. A medida que avanza la conversación, cada vez quedan menos personas con Jesús. Al final, solo quedan los 12. Pero Jesús tampoco puede confiar en ellos. Los conoce y sabe de sus limitaciones y debilidades. Lo mismo está sucediendo hoy en día.
Cuando el Evangelio comienza a exigir compromiso, muchas personas se alejan, no les interesa. Hay cosas más atractivas, dicen, y se dan cuenta que esas palabras son duras de seguir. La gente busca a Jesús porque quieren más pan. El pueblo sigue a Jesús. Ven que no subió a la barca con los discípulos y por eso no entienden cómo logró llegar a Cafarnaún. Ni siquiera entendió el milagro de la multiplicación de los panes. La gente ve lo que sucede, pero no logra comprender todo esto como una señal de algo mucho más profundo. Se detiene en la superficie, en la saciedad de la comida. Busca el pan y la vida, pero solo para el cuerpo. Según la gente, Jesús hace lo que Moisés había hecho en el pasado, dar de comer a todos en el desierto. Siguiendo a Jesús querían que el pasado se repitiera, pero Jesús pide a la gente que dé un paso adelante, un salto cualitativo. Además de trabajar por el pan temporal, deben trabajar por el alimento imperecedero, el que da la palabra de Cristo. Este nuevo alimento lo dará el Hijo del Hombre, indicado por Dios mismo. Él trae vida que dura para siempre. Nos abre un nuevo horizonte sobre el sentido de la vida y sobre Dios. Hemos pasado apenas la Semana Santa con todo su esplendor y belleza y con todo el sentimiento que le ponemos. Pero hoy seguimos pidiendo el pan que perece y no el que da la vida eterna, el que nos da el Hijo de Dios, el que perdura para siempre, para hacer acontecer a Dios en el mundo y en la propia existencia. Seguimos preguntando, ¿cuál es la obra de Dios? ¿Qué debemos hacer para realizar la obra de Dios? Jesús nos responde que la gran obra de Dios, la que nos pide Él, es creer en el enviado de Dios, es decir, creer en Jesús, creerle a Jesús y hacer lo que Él hace, amar y solo amar. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesucristo. Juan 17:3. Hagamos una comparación personal. La gente tenía hambre, comía pan y buscaban más pan. La gente busca el milagro y no busca la señal de Dios que estaba escondida en él. Preguntémonos, ¿qué buscas más en tu vida? ¿El milagro o la señal? Pidamos a la Santísima Virgen María nos ayude a permanecer siempre fieles, dando testimonio de la palabra que nos ha anunciado su Hijo Jesucristo y que nos alimenta para la vida eterna, y que nos ayude a trabajar por el pan que sacia verdaderamente y que es su Hijo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.